¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Este viernes estaremos platicando de las lluvias atípicas que han azotado a la Ciudad de México y también de los pormenores del sismo que se vivió anoche en gran parte del país. Además, la fanchula del West de Giacomo Puccini regresa al Palacio de Bellas Artes y tendremos los pormenores del High Festival desde Querétaro. Esto y mucho más aquí con nosotros. La invitación está hecha, comenzamos. Desde 1992, el Premio Mont Blanc de la Culture Art Partenage celebra y reconoce el trabajo que desarrollan quienes dedican su vida a estimular la creación artística, los mecenas. Conozcamos al ganador de este año en nuestro país. Los artistas a través de la historia han necesitado apoyo económico para poder desarrollar su trabajo creativo. Aquí es donde a personajes como los Medici les agradecemos obras de artistas como Sandro Botticelli, Andrea Verrocchio y Leonardo da Vinci. Lejos ya de la idea de que el mecenas busca abatir la insoportable levedad del ser con acercamiento a la caridad o al arte, hoy el mecenazgo se ejerce con visión y perspectiva. Yo creo que el mecenazgo no es para nada algo elitista, aunque sí por el sistema económico en el que vivimos. O sea, muchas veces quien lo puede hacer tiene que tener un poder adquisitivo suficiente para poder hacerlo, ¿no? Pero yo sí creo que tiene que ver mucho con algo público y democrático, porque, por ejemplo, en patronatos de museos, pues finalmente los que pertenecemos a esos patronatos no estamos teniendo injerción sobre el museo. Estamos ahí simplemente para apoyar económicamente una institución pública, ¿no? Y básicamente, pues esa es la labor de un mecenas. Impulsar artistas para que puedan seguir creando, pero para nada hay un contrato como lo imaginamos o como se pudiera imaginar de yo te apoyo, entonces tu obra me pertenece, ni mucho menos, ¿no? Ni un sentido de yo apoyo un patronato, entonces no pueden hablar mal de mi empresa. O sea, no va por ahí, ¿no? No es ni existen esas facultades como patronato, ni es lo que por lo menos intentamos hacer a través del arte, ¿no? Pareciera que solo las instituciones públicas apoyan al arte en nuestro país, pero hay más de un ejemplo, como Alumnos 47. La idea nace con la intención de tener un espacio donde gente que no necesariamente pertenece al mundo del arte o no está en el círculo, digamos, de arte o intelectual, tuvieran un espacio donde ir, que fuera inclusivo, que no fuera intimidante, y digamos poder dar acceso a cosas que nos parecen como equipo relevantes, que no necesariamente hay acceso en la ciudad o en el país. Por su labor en apoyo al arte y el proyecto Alumnos 47, Mont Blanc entregó el día de ayer a Moisés Cosío el premio Mont Blanc de la Cultura, que reconoce y celebra cada año el trabajo de promoción de las artes de mecenas privados de todas partes del mundo. Óscar Helguera, Noticias 22. La historia del arte no la podríamos entender sin estos mecenas. Vale la pena citar el caso de Tchaikovsky y la viuda von Meck para entender cómo se va dando este vínculo y este desarrollo de la creación. Y a propósito de artes visuales, sonoras, poesía y performance, que se entremezclan en escena para replantear las fronteras geográficas e imaginarias que nos separan como seres humanos. Se presentó en el Centro Cultural de España Transmedia Borders, una propuesta artística multidisciplinaria en torno al tema de las fronteras, la migración y la libertad frente a las amenazas de nuestro tiempo. Transmedia Borders es un proyecto que impulsa el British Council en México y que es la conjunción de dos ideas. Por un lado, estamos convencidos que la producción artística contemporánea es fundamentalmente un trabajo colectivo y multidisciplinar. Los viejos formatos, las viejas parcelas de la creación artística se han pluralizado, se ha convertido en algo muy diferente. El trabajo transmedial es aquel que a partir de un tema, en este caso, por ejemplo, la migración, el viaje, puede producir una obra artística a distintas voces de distintos elementos.
contiene poesía, pero también elementos visuales y elementos sonoros. Es un viaje a través del arte sin fronteras. Artistas del Reino Unido, México y Estados Unidos, desde la creación colectiva y crítica, buscan vías posibles para la creación de espacios de diálogo, encuentro y comprensión de las diferencias. ¿Qué significa este encuentro con las culturas? La gran revolución es la revolución de las migraciones, ¿no? Estamos en un momento donde la gente se está desplazando por necesidad, por violencia, por economía, por los desastres naturales, etc. Entonces nuestra pregunta es arte repensando las fronteras. Estas fronteras son más mentales, el otro es diferente, en realidad, porque nosotros creemos que es diferente y porque no entendemos o no hacemos procesos empáticos para saber quién es el otro. Entre los nanosegundos me pregunto si el ectoplasma, como monedas de plata derretidas, se deslizarían por el ojo de una aguja. Entonces, esta idea de pensar quiénes somos, en dónde estamos en este momento inmersos con una globalización galopante, pero sin que eso signifique que haya realmente encuentros culturales entre distintas culturas, ¿no? Y Transmedia Borders lo que intenta es, por un lado, trabajar con estos medios en una plataforma multimedial. Tenemos una página digital donde están las obras de los artistas, una plataforma escénica en vivo y también mesas de discusión donde los artistas están hablando sobre justamente estos desplazamientos, sobre la porosidad, ¿no?, de estos espacios transfronterizos. Tenemos una sección en la página que se llama Reflexiones, donde, por ejemplo, Tania Huntington hizo un texto donde nos cuenta qué significa vivir entre el inglés y el español. Los creadores de Transmedia Borders expresan su experiencia como migrantes y abren las posibilidades de un diálogo no solo entre naciones, sino entre lenguajes artísticos. Y lo hemos elegido así porque justamente vivimos en un tiempo donde las fronteras están convirtiéndose en un reto para la civilización, donde se construyen muros, se votan independencias de países, donde de nuevo la xenofobia, la intolerancia, la creación de muros y fronteras le ponen un gran reto a la humanidad. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Finalmente, la utopía de un mundo sin fronteras no se podría concebir sin el poder del arte. Y las melodías del piano siguen cautivando al público. A propósito del arte, en el Festival en Blanco y Negro, que se celebra aquí atrás en el Centro Nacional de las Artes, anoche hizo su debut en nuestro país la joven intérprete española Noelia Rodiles, entre acordes de Schubert, Ligeti y Schumann. Sencillez y naturalidad son dos palabras que pueden describir la interpretación de la pianista española Noelia Rodiles. Su formación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid la llevó a tomar clases con los profesores Dmitri Bashkirov y Claudio Martínez Mener, dos de sus principales influencias musicales. Con una propuesta interpretativa que reunió a compositores como al austriaco Franz Schubert y al alemán Robert Schumann, Rodiles ofreció un concierto en México. Vengo de una familia en la que no hay ningún músico, pero bueno, mis padres les gustaba la música y decidieron apuntarme al conservatorio, pero fue algo más como un hobby al principio, sin pretensiones de dedicarme a ello. Y fue poco a poco que me enganchó totalmente el piano y ya para mí no había otra opción que seguir con eso, era realmente mi pasión y decidí dedicarme a ello. Bueno, yo intento no encasillar mucho la técnica pianística, hay muchas escuelas, muchas formas. Yo he estudiado mayoritariamente con maestros rusos, con lo cual se me podría acercar a la técnica rusa. Yo intento sobre todo ser natural a la hora de tocar, no intentar hacer artificios ajenos a la música, intento sacar todo lo posible lo que el compositor quería e intentar encontrar esa idea e intentar simplemente transmitirla de la forma más natural posible al público. La calidad interpretativa de esta pianista es reconocida como una de las más representativas del piano español actual. Esto, de acuerdo con la revista de música clásica y ópera Scherzo. Creo que en general el nivel musical, no solo pianístico, en España ha subido mucho en los últimos años. Hace 50 años o 100 años en España había una tradición musical en cuanto a clásica bastante pequeña y no había demasiados músicos profesionales. En los últimos años ha habido muy buenas escuelas en España, también músicos españoles han viajado a muchos otros países a estudiar
Y creo que todo eso ha llevado a que el nivel ha subido y podemos disfrutar ahora de una buena salud musical y pianística en nuestro país. El concierto que ofreció Noelia Rodiles forma parte del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro que realiza el Centro Nacional de las Artes desde hace algunos años. Noticias 22, Karen Rivera. Y ya que estamos hablando de música, los quiero invitar este fin de semana, de manera particular el domingo a las 5 de la tarde, al kiosco de la Alameda, porque como parte del convenio signado entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Marina, va a haber una serie de recitales de conciertos muy atractivos, la banda de jazz de Marina, el mariachi de la Marina y el grupo solistas Ensamble de Bellas Artes, así que la invitación queda hecha domingo a partir de las 5 de la tarde en la Alameda Central de la Ciudad de México. Con esto, una brevísima pausa. No guarden el paraguas. Imaginación y palabra convergen en Querétaro en el High Festival 2017. Se encuentra mi compañera Irma Gallo con el reporte completo. Irma, adelante. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Estamos aquí en la ciudad de Querétaro, en donde el día de ayer dio inicio el Hey Festival, el segundo que se celebra en esta ciudad. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con Cristina Fuentes Laroche, directora de este festival para América Latina y el Caribe, quien nos comentó acerca de la vocación editorial del Hey Festival. Vamos a ver la siguiente entrevista. Hace 10 años, cuando Bogotá fue capital mundial del libro por la UNESCO, hicimos ese proyecto llamado Bogotá 39, que fue la selección y celebración de 39 de los mejores escritores menores de 40 de América Latina. Y lo que hicimos fue, hicimos un mapeo de escritores por toda América Latina, un jurado eligió 39 de los mejores y se hizo un gran festival y en ese año, hace 10 años, hicimos una antología con una editorial. 10 años después hemos querido repetir la experiencia de los primeros 39, solo quedaban 2 que eran menos de 40, Eduardo Jalfón y que no me acuerdo quién, pero bueno, repetir la experiencia, hicimos un mapeo por todo el mundo editorial y un jurado seleccionó 39 y en esta ocasión hemos querido también rendir homenaje al sector del libro independiente en América Latina. Entonces lo que hemos hecho, hemos pedido a cada escritor seleccionado un cuento o un extracto que se va a publicar simultáneamente por una editorial independiente por país de América Latina, España e Inglaterra. Unimos el producto cultural con la industria y también rendimos homenaje a todo el sector independiente de América Latina. Este encuentro de talento editorial se reúnen las editoriales que lo van a publicar. Ahora mismo estamos recibiendo ya los cuentos, los extractos. Margarita Valencia va a ser la editora, vamos a hablar de cómo hacer una campaña de marketing en conjunto, vamos a hablar de muchos temas estos días y la antología se va a presentar en Colombia en enero. El Hey Festival tiene una gran tradición de preocuparse por el activismo social y los derechos humanos. Una invitada especial en este año fue la activista Jody Williams, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1997, y mi compañera Perla Velázquez conversó con ella acerca de su trabajo contra las minas antipersonas. En 1997, Jody Williams recibió el Premio Nobel de la Paz por su activismo a favor de la prohibición del uso de minas antipersonales. Pero la cosa es que la campaña antiminas fue algo muy fuerte en el mundo, que crecimos de 2 organizaciones a 1.300 organizaciones en el mundo. Y trabajamos con gobiernos que tenían la misma meta de ya no vivir en un mundo con minas. Me gustó porque mis papás por fin se callaron, que siempre estaban esperando que dejara de ser activista y hacer algo más formal como abogada o algo así, pero ya no. La defensora de los derechos humanos comenzó su activismo cuando en la década de 1970 las tropas de Estados Unidos ingresaron a Vietnam. Después intentaron hacer lo mismo en Centroamérica. Ahí se dio cuenta que cada decisión que toma su país afecta a todo el mundo, como acaba de pasar con la cancelación del programa DACA.
el pueblo está ya manifestando en contra de su posición en cuanto a DACA. Y creo que tal vez esta vez el Congreso, que nunca quiere hacer nada sobre inmigración, va a sentir mucha presión para por lo menos tratar con la cuestión de los estudiantes de DACA. Pero vamos a ver, hemos visto que representantes en el Congreso están manifestando en las calles en contra de esto. El pueblo de mi país, de veras, no entiende. El grupito que apoya a él, sí, pero mi país estaba luchando para ver un fin de la Guerra Fría y para tumbar el muro en Berlín. ¿Cómo van a poner un muro aquí? Ahorita yo creo que en el mundo hay más represión en contra de las mujeres y precisamente porque las mujeres tenemos un poquito más poder y eso espanta al sistema de poder que siempre ha sido los hombres. Y no tengo nada en contra de los hombres, tengo mucho en contra del sistema. Con información de Perla Velázquez, Noticias 22. Cuando tenía apenas 6 años de edad, a James Rhodes lo violó repetidamente un maestro de la primaria. El resultado de ese abuso fueron años de internamiento en psiquiátricos y luego el piano, la música que lo salvó. Tuvimos la oportunidad de conversar con este autor y músico, autor del libro instrumental publicado por Blackie Books, que se presentó también aquí como parte de la programación del Hey Festival. It's a good opportunity to write a love letter to music and also write a love letter to my son, but also I suppose most importantly in my own words, to talk about these difficult things like suicide and abuse and mental illness, things that we all need to talk more about, and still we find it hard, there's a lot of stigma, and I thought maybe if I write about it, other people will start talking about it too, and I think that's a good thing. Isn't that lovely? And what's so great is that on Spotify now there's the playlist and people, hundreds of thousands of people now are listening to Bach and Chopin and Rachmaninoff, and that makes me very excited. I think there's a big misperception with classical music, especially where people think you have to listen actively, you have to understand it, you need to study it, and it's very academic. And it's not true. You can close your eyes and just escape. You don't need to understand it, and that's the beautiful thing about it. Playing Bach or listening to music or painting, it's not going to cure depression or it's not going to cure schizophrenia or serious mental illnesses, but it definitely helps. And I think I would love to see a move away from medication as the only solution and start looking at things that work alongside medication, acupuncture or music therapy or art therapy, or there's so many different kinds that can help. Y no se les olvide que el lunes les tendremos un resumen de lo más importante que ocurrió este fin de semana. Hasta pronto. Muchas gracias, Irma, y estaremos por supuesto al pendiente de este resumen. Un abrazo hasta Querétaro a todo el equipo de Noticias 22. Y ahora, regresando a la Ciudad de México, nuestra primera parte de la sección de ciencia se la vamos a dedicar a las lluvias atípicas que hemos vivido en las últimas semanas. Pareciera que más que andar buscando autos híbridos necesitamos vehículos anfibios para sobrevivir en esta ciudad. Y Karen, ¿quién nos acompaña en esta ocasión? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Pues nos acompaña David Adams, él es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. En efecto, los aguaceros han sido intensos, pero entran dentro del rango de lo normal de esta temporada de lluvias.
que nos llega cada año a la Ciudad de México. ¿Podemos platicar un poco sobre esta temporada, doctor? Sí, la verdad sí, las lluvias sí han estado fuertes, pero no son anormales en el sentido de podemos esperar siempre en esta época lluvias muy intensas, generalmente por toda la ciudad. Hay regiones, por ejemplo, del oeste, suroeste, que suele haber lluvias más fuertes por montañosas, pero el ciclo, digamos, de la lluvia no ha cambiado. Este año no es más necesariamente más intenso como se dice, en los eventos que otros años. ¿Cuándo inicia este ciclo regularmente? Aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, las lluvias suelen comenzar por ahí de mayo, finales de mayo. Suelen ser muy intensos, granizadas. Duran hasta como mediados de julio y suelen bajar un poquito de lo que llamamos, lo que se llama en México, en muchas partes, la canícula. Y ya por mediados de agosto ya empiezan a crecer, digamos, o ponerse más fuertes de nuevo, y septiembre generalmente sí hay lluvias muy intensas. David, algo que también es interesante subrayar es que el agua tiene memoria. Ajá. Y vivimos en una zona lacustre completamente. Los nombres de las calles como Río Miscuac, Río de los Remedios, Canal El Borde de Xochaca no son de gratis. Había agua en esta zona. Sí. Efectivamente, pues como se dice, no sé la palabra en español, lacustrina, o era un... Lacustre. Lacustre, un valle desde hasta los 10,000 años o más. Entonces sí, pues ya la zona está muy urbanizada, con mucho concreto, mucho asfalto, poco suelo abierto, menos árboles, y pues es de esperarse que cuando llueve fuerte, el agua corre muy rápido, que se concentra, no infiltra en el suelo, que ayudaría mucho en esas cuestiones de inundaciones. Pero pues eso quiere decir que tendremos que quitarla mucha parte urbanizada. O sea, no tener árboles también afecta a todas estas inundaciones que hemos tenido. Claro, definitivamente. Y la construcción de concreto también. Pero ¿cómo es que se mezclan esta temporada de lluvias con la temporada de huracanes, con un huracán tan atípico como es Irma, por ejemplo? Bueno, lo que pasa, como las lluvias empiezan en este hemisferio, digamos en general, en el verano, y los huracanes en el lado Pacífico suelen comenzar como por mayo de junio y luego disminuyen y empiezan de nuevo en esta época de agosto y septiembre. En el Atlántico también tienen más o menos la misma regla, digamos, de tiempo, pero son más fuertes en septiembre. Agosto, septiembre hasta octubre ya disipan, ya no hay tantos huracanes. Entonces ya estamos como se dice, en la época máxima, el periodo máximo de huracanes. ¿Por qué Irma y José y Katia, que está al lado de Veracruz? En este verano, el mar Caribe y Atlántico es como 1 grado, 1.5 grados arriba de lo normal, y realmente es la temperatura del mar que controla la intensidad de los huracanes. Entonces debemos esperar que los huracanes sean más intensos. Categoría 5 no es muy frecuente, pero sí pasa. Casi todos los años debe haber en alguna parte del mundo uno de categoría 5. Pues también otro factor es que en los vientos, en la atmósfera más arriba de la superficie, han sido muy ¿cómo se dice? No fuertes, muy calmos, muy tranquilos. Y eso también ayuda a que los huracanes se organicen. Cuando el viento aumenta mucho con altura, eso tiende a destruir las circulaciones de los huracanes y no llegan a 5, por ejemplo. El calentamiento global, David, ¿cómo está afectando? ¿Si hay una repercusión directa en esos fenómenos meteorológicos que estamos viviendo? Bueno, lo que podemos pensar es lo que estamos viendo, por ejemplo, con los huracanes más intensos. Eso es exactamente lo que se espera con cambio climático. Si ven la gente que trabaja en teoría, si ven los que trabajan, por ejemplo, en estudios de clima, académicos y científicos, eso es lo que se ha de esperar. No necesariamente más huracanes, sino más fuertes cuando los hay. Entonces, lo que estamos viendo sí es muy consistente con la idea de cambio climático o calentamiento global.
estaría muy difícil y no profesional de mi parte decir, eso sí es evidencia perfecta. No se puede, simplemente es un evento. Pero lo que sí podemos decir es que, bueno, el cambio climático sí existe y la gente que dice que no está... existe y lo que estamos viendo en términos de huracanes intensos es lo que debemos esperar. ¿Y con qué frecuencia también? No, la verdad, lo que pensamos es que no sabemos de frecuencia, si va a haber más o solamente más intenso. O sea, vamos a hacer 10 al año, pero ya muchos de los días van a estar categoría 3, 4, 5 en vez de 1, 2. Eso sería más lo que pensamos. Al calentamiento también del mar, ¿no, sí. Rafa? Y David, finalmente, ¿qué podemos esperar para los próximos días, de manera particular en la zona centro del país? Sí, bueno, viene Katia, debe de estar ya afectando, no he visto las últimas noticias, pero ya va tierra adentro en Veracruz y debe de producir particularmente en las regiones altas, pues lluvias muy fuertes, inundaciones. Y se espera que el resto del huracán ya se va a disipar, pero toda la nubosidad y sus lluvias llegarán por acá, digamos, mañana en la noche, es más o menos probable, en un rango de pues un día, más o menos, pero por ahí mañana en la noche debe ya. No va a ser con vientos y eso, claro. Más como lluvias. Categoría 2. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a este estudio y bueno, pues recordar también que las inundaciones son parte de nuestras consecuencias, las consecuencias de nuestros actos, ¿no? También el tirar basura en la calle, el tapar las coladeras, el elaborar construcciones donde no deben construirse, el quitar árboles de las avenidas, tan fundamental. Pues bueno. La naturaleza sigue su curso, no contribuyamos a destruir este planeta. Gracias, David, por acompañarnos. David, muchísimas gracias. Karen, no nos despedimos nosotros en un ratillo y por lo pronto nos vamos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22. Y les platico que antes de las selfies, el auge de las redes sociales y la inmediatez de los teléfonos móviles, el turismo tenía sus propias formas de transformarnos como seres humanos. Juan Rafael Coronel Rivera retoma un proyecto de hace más de una década en el que plantea un análisis visual en torno a este fenómeno, el turismo. Hace unos años, Juan Coronel Rivera creó la exposición fotográfica La Plaga, un análisis visual alrededor del turismo. Pero en medio de la crisis que vivió la Ciudad de México para evitar el contagio del virus H1N1, pasó sin pena ni gloria. Coronel Rivera regresa a los archivos olvidados y les da una nueva visión con el mismo título al que le ha sumado la palabra Rappel à l'ordre, volver al orden. Este es el tercer portafolio que presento. El primero se llama Rituales Atmósferas, el segundo se llamó Seacatl, cuando las piedras hablaron, y este es el tercero. Para Coronel Rivera, el turista se homologa a cualquier otra persona en el mundo que busca el estado idílico que le vende la publicidad. Lo estoy viendo desde la parte de la parodia. De hecho, hay imágenes que están catalogadas como fotocaricaturas o fotomangas, porque lo que estoy tratando es precisamente demostrar esta idea de, una vez que nos decidimos ser turistas, realmente estamos entrando a una situación casi actoral. La exposición está integrada por 8 módulos con fotografías en diferentes partes del mundo en el tiempo inmediato previo al selfie. De repente el turista tiene un sentido de impunidad muy interesante porque como son gran detonante de la economía, entonces cuando llegan a los países son notoriamente turistas. Rappel à l'ordre, La Plaga, un análisis visual alrededor del turismo, es un registro, una parodia y una mirada antropológica del turismo. Se presenta a partir del 10 de septiembre en la Galería Juan Garzón del Centro Deportivo Israelita y significa el regreso de Juan Coronel Rivera a las exposiciones fotográficas. Noticias 22, Huemansi Rodríguez.
Ayer al filo de la medianoche se registró el que es considerado el sismo más fuerte de los últimos 100 años en México, 8.2 grados en la escala de Richter, con epicentro en Chiapas. Karen Rivera, de nueva cuenta te saludo para platicar ahora de este fenómeno que se vivió y que desgraciadamente ha causado muchos estragos en el sur del país. Karen, ¿quién te acompaña? Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Gracias, Rafael. Me acompaña, está conmigo el doctor Iglesias. Doctor, muchas gracias por este tiempo para Canal 22. Él es doctor del Instituto de Geofísica de la UNAM y vamos a platicar sobre este sistema de medición sismológico que tenemos en el país. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, sí, el Servicio Sismológico Nacional, que es una institución centenaria, en realidad, prácticamente 110 años de existencia. Está desde hace ya muchos años encargado a la Universidad Nacional y este servicio sismológico consta de varias estaciones que están localizadas a lo largo de todo el país. Tenemos cerca de 100 estaciones a lo largo de todo el país que transmiten sus datos en tiempo real. Estos datos, los sismogramas, lo que nosotros conocemos como sismogramas, llegan en tiempo real a la Estación Central de Ciudad Universitaria y ahí son procesados sobre todo para calcular la posición con mucha precisión y también determinar la magnitud de los temblores. Doctor, ¿qué ocurrió ayer? Se habla de que es el más fuerte en los últimos 100 años del país y hay una pregunta obligada, ¿no? ¿Qué lo diferencia este sismo del terremoto de 1985? Sí, bueno, sí es uno de los temblores más grandes que se han registrado en México. El registro de sismos en México empieza en 1910, justamente cuando se inauguró el Servicio Sismológico Nacional, y a partir de entonces los sismos más grandes que se han registrado es un sismo de 8.2 con magnitud comparable a este, pero que ocurrió en las costas de Jalisco y Colima en 1932. Después, desde luego, el sismo del 85, de 1985, que ocurrió en las costas de Michoacán, con una magnitud prácticamente de 8.1, y ahora este sismo que tiene una magnitud de 8.2, de tal manera que sí es uno de los 3 sismos más importantes en la historia instrumentada de México. ¿Qué lo diferencia del sismo de 1985? Bueno, es un sismo que está en otra localización completamente. Con respecto de la Ciudad de México, es mucho más lejano a la Ciudad de México y eso seguramente explica también que no haya habido, afortunadamente, tantos daños en esta ciudad. Sin embargo, en la zona epicentral, en la zona cercana a donde ocurrió, a donde se inició la ruptura, ahí sí se pueden registrar algunos daños más importantes. Este sismo también ocurre en el mar, debajo del mar, mientras que el sismo del 85 prácticamente ocurre debajo de la costa, en la zona de Lázaro Cárdenas, Caleta de Campos, en esta zona de la costa de Guerrero y Michoacán. Hay otras diferencias de estos sismos, pero estas son las diferencias grandes de estos dos grandes sismos. Arturo, básicamente, bueno, antes que nada celebrar la reacción del Sismológico Nacional. Sí. Estaba todavía sucediendo este movimiento telúrico cuando ya había un preliminar, decía entonces 8.1, y confirmaba en la red que era preliminar, esperando la información que se confirmara. Pero ¿qué hubiera pasado también? Y la pregunta es, sabemos que el del 85 fue combinado trepidatorio y oscilatorio. ¿Cómo se puede clasificar? Sí, en realidad esta clasificación de trepidatorio y oscilatorio es una clasificación que ya no se usa para caracterizar un temblor en particular, porque los sismos presentan movimiento en todas las direcciones, ¿no? En realidad es un vector que está en el espacio y se puede descomponer en estas 3 direcciones que son una dirección horizontal, en 2 direcciones horizontales y una vertical. Es muy frecuente que cerca de la fuente, cerca del epicentro, los sismos tengan una vibración más clara en la componente vertical y la gente lo sienta de manera trepidatoria, y a distancias más grandes se pueden sentir de manera oscilatoria, pero es el mismo temblor con las 2 fases de movimiento. Entonces, en el Valle de México, que era un lago antes, ¿no? Donde todavía hay arcillas saturadas de agua, por ejemplo, los movimientos tienden a sentirse mucho más como una mecedora.
es muy curioso que las personas que viven, por ejemplo, cerca de la costa, en Guerrero o en Acapulco, que están muy acostumbrados a sentir temblores cercanos, ¿no? Que ocurren cercanos, cuando vienen a la Ciudad de México y sienten estos temblores que son como de mecedora, ¿no? Muy lentos a veces, ¿no? Tienen fases rápidas, pero muy lentos, se sorprenden mucho porque es muy diferente cómo se siente un temblor en la Ciudad de México que cerca del epicentro. Que depende más que nada de la zona geográfica, según entiendo, doctor. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las fases del sismo, no? ¿A qué le llamamos ondas sísmicas? ¿A qué se debe? Porque hay algo aquí interesante, de eso depende también cómo podemos sentir el temblor según el lugar donde nos encontramos. Sí, en la región donde ocurre el epicentro, lo que se llama el epicentro, donde ocurre el temblor, este tipo de temblores son el resultado de un rompimiento de una gran superficie de roca, ¿no? Por ejemplo, este sismo se estima que puede haber roto una superficie equivalente a una área mencionada por un radio de 40 kilómetros, ¿no? Más o menos, ¿no? 40 por 40 kilómetros, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante es que un sismo no es un punto. A veces pensamos que se puede caracterizar como un punto. En realidad es una gran superficie que rompe. Y en esta superficie donde se rompe se generan dos tipos de onda, básicamente, las ondas P y las ondas S. Estas se generan por el rompimiento de la roca y cuando interactúan con la superficie, estas ondas se convierten en ondas superficiales que viajan muchos kilómetros. Es frecuente, por ejemplo, de sismos lejanos que en el Valle de México lo que tenga mayor amplitud y lo que sentimos son estas ondas superficiales que ya interactuaron con una superficie a lo largo del viaje de las ondas. Hay un ejemplo de la regla que me parece maravilloso, ¿no? Sí, una ruptura de un temblor, uno lo puede pensar como cuando uno empieza a romper una regla de plástico. Yo creo que todos lo hicimos, no sé por qué lo hicimos, pero todos lo empezamos a hacer. Uno empieza a romper, toma una regla de plástico y la empieza a deformar, y esa regla de plástico no se rompe inmediatamente, sino empieza a deformarse. De hecho, se empieza a ver, ¿no?, la zona de ruptura, dónde se va a romper, empieza a cambiar de color incluso, y llega un momento en que se llega al límite de la regla, el límite elástico de la regla, y se rompe entonces. Y cuando se rompe, en las manos lo que sentimos es la propagación de estas ondas que, bueno, en términos generales, pues se pueden propagar muchos kilómetros. Pues esto que pasa en una superficie tan pequeñita como una regla, si uno supone una superficie de 40 kilómetros de radio, pues estas ondas tienen esa escalabilidad, ¿no? Son ondas que se propagan a miles de kilómetros. En realidad, estos sismos tan grandes como el que acabamos de sentir la noche de ayer, puede ser registrado en todo el mundo. En el otro lado del planeta se pueden observar estos registros sísmicos de estos sismos tan grandes. Doctor, muy interesante el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y por explicarlo, Arturo, de verdad, muchas gracias. Celebramos de verdad el trabajo en el Sismológico Nacional. Sí, son impredecibles y sobre todo cuando esto se presente, mantener la calma es fundamental para poder tomar acciones. Y un abrazo muy grande a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca, que ahí sí les pegó muy duro el sismo. Gracias, Arturo, bienvenido. Muchas gracias, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y Karen, ¿te parece si ahora invitamos a los amigos del auditorio a hacer nuestro habitual recorrido por el mundo? Me parece perfecto. Vamos por él. El Museo del Louvre Abu Dhabi, diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel, será inaugurado el próximo 11 de noviembre. La pinacoteca será la primera de vocación universal del mundo árabe y aspira a transmitir un mensaje de tolerancia a través del legado y la influencia de ambas culturas. El Louvre cedió su marca por 30 años y se comprometió a prestar obras de arte, organizar exposiciones temporales y formar profesionales. Abu Dhabi financió el edificio que alberga el museo. El mundo de las sagas literarias está de fiesta. El hombre que perseguía su sombra, la quinta entrega de la serie Millennium, ya está disponible en librerías. La saga, que comenzó de la mano de Stieg Larsson y continuó con David Lagercrantz, trata sobre el abuso de poder y las sombras que desde niña acechan a Lisbeth Salander. Como mecanismo de resistencia ante la gentrificación y el aumento de las rentas, un grupo de artistas inauguró en Los Ángeles el Museo de Artistas Loft para defender los derechos de los inquilinos y protestar ante las políticas de desalojo y desplazamiento involuntario. La primera exposición presenta el trabajo de 35 artistas que se han asociado con las mentes detrás de esta idea, Michael Parker y Alice Emdur.
Es momento de hacer otra brevísima pausa, pero al regresar, la chica del oeste regresa de la mano de Puccini al Palacio de Bellas Artes. No se vayan. El escritor Moshe Schoenberg dedica su nueva novela, Queridos Egis, a esos seres inquietos que alguna vez fuimos, jóvenes que en un momento no encajábamos en un entorno social o no encontrábamos el camino. Los conflictos y las contradicciones de la adolescencia son el eje de la novela Queridos Egis, escrita por Moisés Schoenberg, una narración que busca apelar a las inquietudes más actuales de los jóvenes. El lenguaje sí traté de hacerlo muy citadino, es una literatura muy chilanga, digamos, ¿no? Como la de Velasco, la de Fadanelli, que hablan de una ciudad con las cosas que están sucediendo y en el lenguaje que está sucediendo, ¿no? Y toda la parte de los jóvenes y la droga y toda la cultura, ¿no? Que se da en una ciudad como la Ciudad de México. Los capítulos intercalan el punto de vista de la protagonista, que se refiere a sí misma como Tetrick, y los pensamientos de un testigo que lee su diario íntimo. Que originalmente la novela era nada más el diario, era nada más Tetrick escribiendo su diario. Sin embargo, cuando acabé con el diario sentí como que le faltaba un contexto a toda la novela, ¿no? Además quedaba muy abierto. Entonces necesitaba yo un personaje que como que lo englobara, ¿no? y cerrara la experiencia. Digo, a pesar de que la novela queda muy abierta, pues le da cierto tipo de cierre que no podía yo encontrar con el puro diario. Necesitaba a alguien que estuviera leyendo este diario y que lo hubiera encontrado para poder contextualizar toda la historia. Queridos Egis es publicado por Fomento Editorial del Estado de México. Con información y texto de Mario Velázquez, Óscar Helguera, Noticias 22. La música no puede faltar los viernes en Noticias 22 y ahora con una noticia muy emocionante. Este domingo 17 de septiembre se estrena en el Palacio de Bellas Artes La Fanchula del West, una ópera, y lo digo a título personal, del que es mi compositor de óperas favorito, que es Giacomo Puccini. Y para platicar al respecto me da muchísimo gusto saludar a la directora artística de la Ópera de Bellas Artes, Lourdes Ambrís, querida amiga, gran cantante también. Lourdes, bienvenida y qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Platicábamos, esta es una ópera donde vuelve a quedar de manifiesto el interés de Puccini por culturas extranjeras. En su testamento musical, que es Turandot, lo demuestra, volviendo la mirada al oriente, pero aquí se fija en el occidente, se fija en Estados Unidos. Sí es una ópera verista, pero está latente el machismo, está latente una serie de factores muy interesantes. Se estrena en Nueva York y en México han pasado casi 100 años de que no la escuchamos. Así es, pues en efecto, no es un estreno en México porque en el año 1920 hubo una única función que presentó una compañía itinerante extranjera y que de hecho se hizo en un teatro que ya no existe más. Pero esta es la primera vez que vamos a hacer en México una producción nuestra y que se va a presentar en el Palacio de Bellas Artes. Es una ópera efectivamente que pone de manifiesto este interés de Puccini de ver qué pasa en otros lugares del mundo, no permanecer completamente con la mirada hacia Italia, sino en el caso de Turandot, de Madame Butterfly, hacia el oriente, o en el caso de La Fanchula del West, en el lejano oeste. Entonces,
La metáfora del lejano oeste le sirve a él para hablar del desarraigo, de esta vida en la que la gente viaja, se traslada y hace su vida en un lugar, pero no echa raíces ahí, sino que puede moverse a otros lugares. Es una idea que nos hace reflexionar. Y desde luego pues tenemos la historia típica del oeste. Están desde luego los cowboys, los vaqueros, pero en este caso la anécdota habla de los mineros. Entonces están la historia de amor ahí mezclada, y yo creo que lo que va a ser muy interesante en el caso de la puesta en escena que nos está haciendo el maestro Sergio Vela, yo creo que lo que va a ser muy interesante es precisamente esta cualidad que él está desarrollando en su puesta en escena, de poder ver lo primordial, el interior de los personajes, sus problemáticas individuales dentro de este todo que es la inmensidad del oeste. Es una puesta en escena en donde no estamos usando paredes, justamente para dar esa idea de la inmensidad. Él no está usando paredes y sin embargo nos muestra los interiores. Es el dentro fuera y el fuera dentro. La música es verdaderamente espectacular, realmente maravillosa. Pucciniana. Tenemos unos solistas maravillosos. Tenemos a la gran cantante Ángeles Blancas en el papel titular, en el papel de la chica del oeste. Y tenemos a Andeka Gorrotxategi, tenor vasco, impresionante, de verdad. Si nunca lo han escuchado en vivo, tienen que escucharlo en vivo. Es fantástico. Y además contamos con la participación de nuestro queridísimo barítono mexicano Jorge Lagunes, quien ha estado haciendo una carrera internacional muy importante en Europa, hace muchos años que radica en Alemania, y bueno, ahora lo tenemos aquí en México para la presentación de La Fanchula del West. Happy, ¿no? Él hace el papel de Jack Rance. De Jack Rance. Jack Rance, que es el antagonista el enamorado de la chica del oeste, que es Ramírez. Es fascinante porque también hay que reconocer que dentro de esa historia, bueno, ya hablas del elenco, un gran reparto, la sensibilidad que tiene Sergio, a quien le enviamos un fuerte abrazo, mi querido Sergio Vela, para trascender el plano visual, estético de un montaje y llevarnos a la música, a la sensibilidad de los compositores con esa melomanía que lo caracteriza, y situarnos también en este conflicto que a la vez, aunque nosotros estamos más cerca de lo que puede ser ese salvaje oeste, que era muy distante para Puccini, no deja de ser exótico también para nosotros. Así es algo que no está dentro de nuestra vida cotidiana, no forma parte de nuestra realidad, aunque lo percibamos más cercano. Y de hecho, para todo el elenco, esto ha sido una aventura muy entretenida, porque pues cuando hay una ópera de vaqueros, realmente es algo muy inusual para todos, y creo que todos lo están disfrutando muchísimo. Tenemos como director concertador al maestro Luis Fernando Maleiro, que es el gran director brasileño y que está haciendo un gran trabajo con todo nuestro equipo, la orquesta y el coro del Teatro de Bellas Artes. Pues está la invitación, son pocas funciones, no hay que perderse la oportunidad. Estrenan el domingo 17 de septiembre y continúan martes, jueves, domingo, martes y jueves. Martes, jueves y domingo nada más. Estamos domingo 17, martes 19, jueves 21 y domingo 24 de septiembre. Los domingos a las 5 de la tarde, martes y jueves a las 8 de la noche, todos invitados al Palacio de Bellas Artes. Bueno, y constes, yo se los digo aquí y delante de Lourdes, Puccini es garantía. La orquesta y el coro de la Ópera de Bellas Artes es garantía también. El maestro Sergio Vela es una garantía. No hay que perderse esta oportunidad y disfrutar una de las obras cumbre de la autoría de Giacomo Puccini. Hay que celebrarlo, hay que vivirlo en carne propia. Está la invitación hecha, nos vemos por supuesto en el estreno. Lourdes, agradecemos mucho que nos acompañes. Y bueno, el reto aquí nada más, ¿quién se lleva el gran desafío de los cantantes? Yo creo que el tenor, ¿no? Porque el área conocida
Todos. Digo, yo sé, porque Puccini era medio perverso para ese aspecto. Todos, de verdad. Es muy difícil. El coro, inclusive, uno diría, bueno, pero están cantando todos juntos. No, es dificilísima la parte del coro. Todos los personajes, hay muchos personajes individuales, todos tienen una parte muy difícil y vocalmente el desafío para la soprano, para el tenor, para el barítono es enorme. Pues lo vamos a comprobar, pero son de verdad cantantes de primerísima división, como lo podemos constatar a partir del domingo 17 de septiembre. Lourdes Ambrís, directora artística de la Ópera de Bellas Artes, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer extensiva la invitación a los amigos del auditorio. Y te comento, nos colamos al ensayo nos vamos a despedir con un guiño de lo que nos espera con La Fanchula del West. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La cita queda para el próximo lunes aquí en Noticias 22.